Hola, muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga en este día domingo y qué bueno es poder encontrarnos una vez más para poder llevarles adelante la palabra del Señor. Amén. Así que dispongamos nuestros corazones, nuestra mente y podamos en esta hora permitir que la sagrada palabra del Señor pueda bendecir grandemente nuestras vidas. Quiero que usted pueda buscar ahí en su casa en el libro de Génesis, capítulo 41, quiero compartir con ustedes algunos versículos para poder en esta hora, ¿no es cierto?, ir a la palabra del Señor. En Génesis 41, versículo 40 al 44. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Abra su Biblia, busque la palabra del Señor, porque hoy el Señor le tiene una gran bendición. Génesis 41, versículo 40 al 44 dice así la palabra del Señor. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en el cuello y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad las rodillas, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Verso 44. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Amén. Quiero orar por esta palabra, le invito a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Y en esta mañana de día domingo, Señor, yo te pido que la iluminación del Espíritu Santo pueda repartir a cada vida, a cada familia, a cada hermano, a cada joven, que esta palabra sea una palabra de bendición, una palabra restauradora, una palabra que anime, una palabra que liberte, Padre, en el poder del Señor Jesucristo. Y sobre en este lugar la unción de tu Espíritu Santo sea hablando en medio de este lugar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, creo que muchos de ustedes, o quizás si hay alguna visita, algún familiar junto, la historia de José es una historia que podemos sacar muchas enseñanzas para que nosotros podamos también seguir adelante en nuestra fe. Y en este texto, en Génesis 41, del versículo 40 al 44, le he titulado al texto sagrado de la palabra del Señor: si quieres triunfar, no te dejes vencer. Si quieres triunfar, no te dejes vencer. ¿Por qué, hermanos queridos? Porque en la vida de José podemos encontrar 4 enseñanzas espirituales para que nosotros seamos triunfadores y no nos dejemos vencer. Amén. Y sabe, mi hermano, ser un triunfador en este tiempo, ser una persona victoriosa, no es solamente alcanzar las metas de nuestras vidas, sino todas las cosas que se han tenido que enfrentar y vencer para poder alcanzarlas, como lo hizo en la vida de José. Amados hermanos, amados amigos, iglesia, en la vida de José, quien llegó a ser el segundo más grande del imperio de los egipcios en aquella época, podemos recordar cuáles fueron todas aquellas cosas que en la vida de José tuvo que enfrentar para ser un triunfador. Pero no solo eso, sino también José tuvo que vencer, hermano querido, en el poder del Señor. Que Dios nos haga entender que José tuvo que vencer cosas para llegar a ser un triunfador. Y la primera cosa que José tuvo que vencer
para poder ser un triunfador, porque la fe en Jesucristo se puede triunfar, la Biblia nos muestra un poquito más atrás en Génesis capítulo 37, versículo 3 al 8, usted lo puede anotar, lo puede leer después, que José no se dejó vencer por el menosprecio y la incredulidad de sus hermanos. La Biblia dice que José tuvo sueños y que estos sueños que empezó a tener fue un soñador en el Señor, en su vida. Pero dice la Biblia en Génesis 37, verso 3 al 8, que, ¿no es cierto?, el papá de José, ¿no es cierto?, él amaba a José de tal manera que sus hermanos les produjo envidia en la vida del amor que tenía el padre de José hacia él. Pero no solo eso, sino que la Biblia también dice que José tuvo sueños y que estos sueños él se los contaba a sus hermanos y sus hermanos con mucha risa, con mucha incredulidad, le dijeron a él, especialmente en el versículo 8, le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros y señoreás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Hermanos, hermana, José tuvo que enfrentar el menosprecio y la incredulidad de sus hermanos, aún en lo que él había recibido en estos sueños en los cuales él compartía a sus hermanos. Y sabe, soñar en el Señor, tener fe, proyectarse como familia, como jóvenes. Hermano, una de las cosas que el enemigo hace es robar, quitar los sueños, destruir la vida de aquellas personas que tienen sueño en el Señor, que tienen anhelo, que quieren servirle al Señor. Pues una persona sin sueño es como un barco que va a la deriva. Y sabe, hermano, es tan importante ver que nosotros como hijos de Dios tenemos que proyectarnos, tenemos que creer, tenemos que tener sueños en el Señor. Una persona que no tiene sueños en la fe, anhelos en la fe, es una persona vacía, que no tiene rumbo, sin metas, sin proyecto. Hermano, José tenía sueño, tenía proyecto. Dios le había revelado cosas. Hermano, en la Biblia Dios nos muestra sus propósitos, sus planes para nosotros. Joven, señorita, Dios tiene anhelos, tiene planes contigo también. Pero tienes que entender que José, para ser un triunfador, porque sí podemos triunfar en este mundo, tenemos que vencer en primer lugar el menosprecio y la incredulidad que José tuvo que enfrentar con sus propios hermanos, con su propia familia. Tenemos que saber, hermanos, que así como Jacobo amaba a José, tienes que entender también que así también Dios nos ama, nuestro Padre Celestial, y que somos especial para Él y que su amor está sobre nosotros, sus favores, su misericordia producirán muchas veces cuando queremos seguirle al Señor, cuando tenemos sueños en el Señor. Muchas veces tienes que entender, hermano y hermana, que en la primera persona y a veces nuestro entorno está lleno de incredulidad, está lleno de menosprecio a nuestra fe en el Señor. Quizás en esta mañana tú eres una persona que soñabas, que anhelabas de hacer cosas para el Señor, de ser usados para el Señor, pero alguien, un menosprecio o la incredulidad, muchas veces el menosprecio, la burla en el corazón de aquellas personas que no quieren nada con nuestro Dios. Quizás tú enfrentaste eso, pero ¿sabes qué? José tuvo que enfrentar el menosprecio y la incredulidad para poder llegar a ser un triunfador, como nos muestra en la palabra del Señor. Posiblemente tendremos que enfrentar la incredulidad de aquellas personas que no creen en Dios. Puede ser una realidad en nuestras vidas que estamos viviendo hoy día.
Posiblemente tendremos que enfrentar el menosprecio de aquellas personas también que piensan o creen que nosotros no podemos llegar a triunfar. Y sabe, mi hermano, sabe, mi amigo, qué importante es poder entender esta enseñanza espiritual que José nos muestra, que para triunfar hay que vencer la incredulidad y en el menosprecio que hoy día también vivimos como iglesia, como hijos. Quizás tú en la universidad, quizás tú en el trabajo, quizás tú en el lugar donde te desarrollas, hay incredulidad, hay menosprecio hacia la fe, pero sobre todas las cosas, amado hermano, que nada ni ninguno pueda quitar tus sueños, tus deseos, el anhelo que tienes en la fe en servir al Señor, hermanos queridos. Quizás eres el único que está sirviendo al Señor en tu casa. Quizás tu esposo es inconverso, quizás los hijos son inconversos, pero ves el menosprecio, la incredulidad que hay hacia tu fe. Pero no importa, hermano, hermana, en el nombre de Jesucristo, José venció la incredulidad y el menosprecio. Y el Señor hoy nos invita a través de su palabra que para poder ser un triunfador no nos debemos dejar de vencer por el menosprecio y la incredulidad de este mundo, de esta sociedad que muchas veces nos impide cumplir nuestros sueños. Sigue soñando, hermano, sigue soñando, joven. En esta hora, si tú te desanimaste, te decaíste, quizás algo produjo en ti el no avanzar en tu fe por un menosprecio, quizás por la incredulidad que está en tu entorno. En el nombre de Jesucristo debemos de vencer la incredulidad y seguir adelante. Amén. Podemos ver en segundo lugar que José tuvo que vencer, en segundo lugar, la adversidad y el dolor. En Génesis capítulo 37, 28, nos encontramos en este relato en la vida de José en esta mañana, que José tuvo que lamentablemente sufrir mucho. Sufrió dolor, sufrió desvelo y soledad. Mire qué importante. José fue un triunfador, pero tuvo que vencer la adversidad y el dolor. La Biblia nos cuenta en el capítulo 37 y 39 también que la forma de terminar de José fue muy triste. José fue vendido por sus hermanos como esclavo. José sufrió en su vida realmente que llevaba y que tuvo que enfrentar muchos años. Hermano, hermana, quizás nos damos cuenta que para que José fuera un triunfador, tuvo que vencer el dolor, el sufrimiento. La Biblia nos muestra que fueron años que José tuvo que sufrir. Y qué importante en esta mañana que nosotros en nuestras vidas, como José sufrió su vida, una verdadera adversidad, él sufrió desgracia, situaciones contrarias y muy poco favorables hacia él, que podría haber cambiado totalmente su futuro para un mal y para quizás él quedar derrotado, para ser un fracasado, pero no fue así. Aun cuando, fíjese, su hermano lo vendieron, le mintieron a su padre que lo había matado, ¿no es cierto?, una bestia del campo, no encontramos que José, a pesar de eso, él sufrió mucho. Y sabe, hermano, hermana, en el capítulo 39 podemos ver que José pudo responder a la adversidad. José no dejó de vencerse por la adversidad. José no dejó fuera la adversidad que determinara su futuro. Yo no sé qué está pasando en su vida como familia, como creyente, en este tiempo quizás que estamos viviendo, pero no se deje vencer por el dolor y la adversidad. Hermano, hermana, José estaba seguro de que aún en medio de la peor adversidad de su vida, Dios estaba con él. Y en el país donde él fue vendido,
había tanto sufrimiento, había tanta situación que él estaba viviendo, pero aún así, le quiero decir, mi hermano, mi hermana, a pesar de toda la dificultad y adversidad, José venció la adversidad y el dolor. Hermano, hermana, amado joven, familia, como iglesia de Jesucristo, tenemos que sufrir. Tenemos que pasar dolor, tristeza, angustia. No es fácil, pero José vivió todo esto, quizás que tú estás viviendo. Pero hay algo que la palabra nos está revelando en esta mañana, es que José pudo vencer el dolor, la adversidad, el sufrimiento, la soledad. Y sabe, mi hermano, mi hermana, qué importante es esto. Ya seguramente los hermanos que provocaron mucho dolor a José, pues el rechazo, la traición, las malas actitudes de sus hermanos, el dolor que tuvo en el corazón, pero José no permitió, escúcheme bien, que el dolor lo debilitara y lo destruyera. ¿Se da cuenta? No, él no permitió, él estaba confiado en que Dios lo consolaba y que también lo iba a restaurar. Hermano, hermana, cuánto sufrimiento hoy día hay, cuánto sufrimiento estás viviendo en forma personal, dolor, eh, adversidad, angustia. Quizás tú puedes estar diciendo, esto yo no se lo doy a nadie. Pero quiero decirte que José venció el dolor, el sufrimiento. Hermano, en Cristo podemos vencer todo dolor, todo sufrimiento, toda soledad, toda angustia, todo aquello que hoy ha causado dolor, tristeza en este tiempo que estamos viviendo. Solo Dios lo sabe, pero hoy Dios nos está revelando que tu vida no depende del dolor. Tu vida y tu futuro no depende de la adversidad, la angustia. No dejemos que eso determine tu futuro, sino que hoy en el nombre de Jesucristo podemos vencer todo dolor, toda angustia, todo sufrimiento. Quiero contarte algo muy personal. Hace 2 años atrás, más o menos, estando acá en Osorno, recibí un llamado de mis padres de Lebu, donde yo soy, ya de allá vengo, y me hacen un llamado. Yo tenía una sobrina en ese tiempo de 15 años, cuando me llaman que ella, viviendo con mis padres, se quitó la vida, ¿ya? Ella se quitó la vida y fue un dolor muy tremendo. Mis padres también sufrieron mucho y creo que en ese dolor que enfrentamos y vivimos, uno puede también entender que en el Señor se puede seguir adelante, se puede vencer. Y por eso no sé qué estás pasando, no sé qué estás sufriendo, pero hay algo que José nos muestra en su palabra. Él pudo vencer el dolor, la angustia, la tristeza. Hermano, hermana, familia, joven, quizás estás sufriendo, quizás dolor tan grande que has vivido, pero hoy tú puedes levantarte. Y como José, que fue un joven con limitaciones, con dolor, con el mismo sufrimiento que estás viviendo, pero él supo vencer el dolor. Y hoy, en segundo lugar, no te dejes vencer por el sufrimiento, por el dolor, porque el sufrimiento y el dolor no son eternos. Un día se acabarán y estaremos en el Señor. No habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza. Aleluya. De tal manera que en esta mañana, iglesia, levántate y en el nombre de Jesús se puede vencer el dolor, la adversidad, se puede vencer, ¿no es cierto?, la angustia. Amén. En tercer lugar, José nos muestra en su vida, en el capítulo 39, versículos 7 al 12, que él, antes de llegar a ser un triunfador, porque la fe en Cristo se puede triunfar en esta vida, él no se dejó vencer por las tentaciones. Hoy día, hermanos, hermanas, una de las cosas que más se están viviendo hombres, líderes, jóvenes, pastores,
mujeres de Dios, es la tentación, el pecado. Y sabe, si este año queremos ser victoriosos, hermano, tenemos que anhelar ser en todo y por eso tenemos que reconocer que la tentación no viene de Dios. El pecado no viene de Dios. El pecado viene de Satanás, del adversario. Él solo quiere destruir nuestras vidas, robar el gozo, matar y destruir, como dice su palabra. ¿Sabe? Caer en la tentación significa fracasar. Y en esta mañana quiero decirte que José no se dejó vencer por la tentación. ¿Por qué? Porque conocemos nosotros en la palabra del Señor que la esposa de Potifar halló a José, un joven muy simpático, muy atractivo y que también le atrajo a ella. Y esperó ella en un momento de quedar sola. Cuando usted conoce la historia, siendo José un joven, ahí ella se quitó la ropa y quiso estar con él. Pero él, José, no cedió a la tentación. Él huyó, aun cuando ella gritó y dio falsas cosas contra José, y por huir de la tentación y no ser vencido por la tentación, él cayó a la cárcel. Pero quiero decirle que aquí José nos muestra una enseñanza muy importante espiritualmente, que él no se dejó vencer por la tentación, por el pecado. Y hermanos queridos, hermanas queridas, quizás en este tiempo, para vencer la tentación, tenemos que comprender que nuestro pecado ofende y daña a Dios y mi relación con Dios. Pero principalmente tenemos que entender que mi pecado, ya se da cuenta, también daña a mi prójimo. Y nos damos cuenta aquí que José no se dejó vencer por la tentación. Y hermano, hermana, qué importante en este tiempo es todos luchamos contra tentaciones. El esposo, la esposa, los jóvenes, la iglesia, hermanos, hermanas, todos luchamos contra la tentación, porque en este mundo vamos a ser tentados. Pero una cosa es importante, todos podemos ser tentados, pero nosotros y usted tiene que aprender a no ceder a la tentación. Ya, y más que nunca, quizás hoy estamos siendo tentados a través de las redes sociales. Hoy la pornografía, hoy hay muchas cosas que nos llevan a caer y a poder ser tentados. Pero es importante cómo un joven nos estimula, nos alienta en esta mañana y nos muestra que él pudo vencer la tentación. Hermano, hermana, quizás en lo muy secreto en tu corazón, quizás en tu hogar, reflexionando en la palabra, quizás tú estás derrotado porque caíste en tentación, cediste a la tentación. Quizás cediste a la tentación y hoy te cortó las piernas, los brazos para seguir trabajando para el Señor. Quizás hoy tú has perdido autoridad porque hay pecados ocultos, porque has cedido a la tentación. Pero en esta hora no te olvides que Jesucristo es aquel que limpia y perdona todo pecado. San Juan, primera de Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, hay que confesar para que el pecado, haber cedido a la tentación, ya no nos tenga más paralizados, ya no nos tenga más sin autoridad espiritual. Hermano, confiesa tu pecado, confiesa que hemos fallado y levántate en el nombre de Jesucristo para que podamos realmente tener triunfo y seguir adelante sirviendo al Señor. José, en tercer lugar, nos muestra que él, para triunfar en el país de Egipto, no se dejó vencer por la tentación. Hermano, hermana, jóvenes, que seamos una generación de jóvenes que vivamos en consagración,
en santidad, que no nos dejemos vencer por la tentación, por las mentiras de este mundo, sino seamos hombres y mujeres, esposos que seamos fieles a nuestra esposa, esposas que seamos fieles a nuestros esposos, jóvenes que seamos consagrados, jóvenes que vivan en santidad, jóvenes y señoritas que se abstengan a no ceder al pecado. Si hoy hay matrimonios que quizás están dudando de seguir unidos, no te olvides que el Señor los unió para estar siempre juntos. Hoy quizás el pecado, quizás hoy las diferencias, quizás hoy no permita que se rompa tu matrimonio, sino perdónense, anímense, porque detrás de esto el enemigo quiere separar, destruir, dañar a los hijos. En el nombre de Jesús, Dios restaura, Dios perdona. José no se dejó vencer por la tentación. Hermano, hermana, Dios nos ayude a ser hombres, mujeres, que podamos ser victoriosos sobre las tentaciones y sobre el pecado. Y por último, hermanos, hermanas, José nos da una cuarta enseñanza espiritual en esta tarde. En el libro de Génesis 45, del 2 al 8, José no se dejó vencer por el mal. Y sabe, hermano, José tenía frente a él a las personas que le habían vendido. Usted conoce la historia que vino una gran hambruna y los hermanos de José, aquellos que lo habían dañado, aquellos que lo habían menospreciado, aquellos que lo habían separado del amor de su padre, aquellos que le habían quitado la alegría y quizás aquellos que le habían quizás querido matar, estaban frente a José. Sus hermanos no le conocieron, pero dice que José tenía al frente a las personas que lo vendieron, sus propios hermanos, tenía frente a aquellos que habían causado tanto mal a la vida de José, tanto dolor, y tenía el poder ahora, porque era el segundo que mandaba más en Egipto, porque él había triunfado en el Señor. Él podía haber hecho mal a su hermano. Pero nos damos cuenta, hermanos, que José venció el mal. Él no pagó mal por mal. ¿Se da cuenta qué importante es esto? Ya José, en lugar de destruir a sus hermanos, en lugar de dañarlos, en lugar de vengarse por lo que le hicieron, los perdonó. Y aquí hay algo muy saludable. Aquí hay algo que libera. Es el perdonar. Hermanos, hermanas, no nos dejemos vencer por el mal. Muchas veces pueden provocarnos daño. Muchas veces hemos sido dañados. En la vida de los hermanos, en la iglesia, en la convivencia, hay problemas, hay diferencias. A veces hay daño, pero la Biblia nos dice que no podemos pagar mal por mal, sino que debemos de hacer el bien y que debemos de perdonarnos unos a otros, pero también debemos de perdonar aún a nuestros enemigos. Pero qué importante que hoy día debemos de desechar el mal que pueda haber en nuestros corazones. Ese mal se produce como raíces de amargura en nuestro corazón. Y qué importante en esta mañana de poder verdaderamente permitir a Dios que sane mis heridas, la falta de perdón, la reconciliación que pueda haber en medio de nosotros. José no se dejó vencer por el mal, no fue un vengador, no fue un hombre que se llenó de odio, sino que él perdonó a su hermano. Hermanos queridos, nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar el ejemplo de José en nuestras vidas en este tiempo. Y la palabra de Dios nos manda a cada uno de nosotros que no podamos vencer el mal, que podamos vencerlo con el bien, como dice Romanos 12:21. ¿Cómo podemos hacer eso nosotros? ¿Cómo podemos vencer el mal con el bien, hermano? Veamos lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice en su palabra, que verdaderamente tenemos que hacer el bien y tenemos que perdonar, hermanos queridos. José venció el mal con el bien.
Hermano, hermanas queridas, qué importante. Como pastor he podido ver a muchos hermanos, familias sanguíneas que se pelean, que hay destrucción, que hay falta de perdón. En este tiempo, hermano, José nos muestra que una familia que triunfa, una iglesia que triunfa, es una iglesia que perdona, es una persona que no deja apoderarse del odio, es una persona, una iglesia que constantemente se perdona y puede restaurarse, hermanos y hermanas queridas. Por eso en esta mañana podemos darnos cuenta que realmente José fue un triunfador en el pueblo o también en la tierra de Egipto. Hermano, nosotros podemos ser triunfadores en esta tierra también. El Señor está con nosotros como José. Dios estuvo con José. Pero debemos de entender que hoy podamos pedirle al Señor que no nos dejemos de vencer por el menosprecio y la incredulidad que hay en este tiempo. En segundo lugar, José fue un triunfador porque él no se dejó vencer por el dolor, por el sufrimiento, por la adversidad. Podemos darnos cuenta, hermanos, también que José fue un triunfador porque no se dejó vencer por la tentación, por el pecado. Y José fue un triunfador en la tierra de Egipto porque no se dejó vencer por ser un hombre malo, por tener malicia, sino el mal él lo pagó con el bien. Hermano, hermana, en este tiempo que estamos viviendo, qué importante es poder ser un triunfador y un vencedor. ¿Y sabe por qué un vencedor? Porque mire lo que dice Primera de Juan, ya capítulo 5, versículo 8. Mire lo que dice y anótelo porque es palabra del Señor. Y lleva como título La fe que vence al mundo. Y capítulo 5 de Primera de Juan, versículo 8 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Aleluya. José fue un vencedor. Y la palabra nos muestra que en Cristo podemos vencer el mundo. Y si hemos nacido de Dios, hermano, entonces podemos tener triunfo en este mundo, venciendo lo que hoy José nos ha enseñado en su palabra. Hermano, hermana, termino en esta mañana diciendo, hoy por la fe en Jesucristo, vence esas tentaciones. Levántate. Hoy por la fe en Jesucristo, vence y limpia tu corazón de toda raíz de amargura, de toda falta de perdón. Hoy, por la fe en Jesucristo, vence la incredulidad, el menosprecio. Levántate y sigue con tu vida en el Señor, con fe en tu dones, levantando y glorificando el nombre del Señor. Hoy, por la fe, mi hermano, mi hermana, tú puedes vencer también hoy los vicios. Por la fe en Jesucristo, tú puedes vencer toda adicción. Por la fe en Jesucristo en esta mañana, tú puedes vencer las cosas que te han limitado. En esta hora, por la fe en Jesucristo, tú puedes volver a soñar como José soñaba. En el nombre de Jesucristo, hermano, por la fe en Jesucristo en esta mañana, puedes vencer aún el menosprecio. Puedes vencer en esta mañana quizás aquello que es imposible. En la fe en Jesucristo nos dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 8 que aquellos que hemos nacido en Jesucristo podemos vencer al mundo. Hermano, en el nombre de Jesucristo, por la fe hoy tú puedes vencer toda pobreza, porque Cristo prospera, Dios bendice a sus hijos. Hoy toda vida arruinada, toda vida quizás que ha dicho que no puede seguir adelante, por la fe en Jesucristo puedes en esta hora decir, venzo todos matrimonios que quizás hoy están viviendo un problema, que están pensando en la separación, que están pensando en el abandono de los hijos. Por la fe
vence en Jesucristo y restáurate en el nombre de Jesucristo. Hay poder en la fe y podemos vencer a este mundo. Puedes vencer aún los gigantes que puedan estar luchando. Se puede también vencer las murallas de Jericó que sean destruidas, que no dejan avanzar tu vida. En el nombre de Jesucristo, hermano, en esta hora puedes vencer una enfermedad en la fe en Jesucristo y recibir la sanidad. Hermano, en el nombre de Jesucristo vamos a orar en esta mañana para poder en esta hora creer que podemos triunfar si vencemos en la fe que Cristo nos ha dado en esta hora. Amén. Vamos a orar en esta hora en el nombre de Jesús. Padre, he podido, Señor, exponer tu palabra. Y tu palabra nos muestra que podemos tener fe y esa fe en Jesucristo podemos vencer el mundo. Y en esta hora, Señor, mira, en el nombre de Jesucristo, todo aquel que está poniendo fe y que está poniendo esta palabra, esta semilla en su mente y en su corazón, y puede decir hoy, por la fe, lo que estoy viviendo, puedo vencerlo. En el nombre de Jesucristo, Señor, que en esta hora tu palabra produzca ese milagro, produzca, Señor, la victoria, el triunfo. Padre, mira aquel que estaba derrotado, aquel que decía, Señor, que no iba a ser un triunfador, que se levante a través de tu palabra en esta hora, y todo aquel, Señor, que está proclamando victoria, que está proclamando triunfo, que está proclamando que quiere ser un vencedor, en el nombre de Jesucristo, Señor, obra. Señor, responde, ministra en su casa, levántalo, restáuralo. Señor, restáuralo, perdona si ha cedido a la tentación. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta hora, que no tengamos más un espíritu de derrota, sino, Señor, un espíritu de triunfo, un espíritu, Señor amado, de vencedor en el poder de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga grandemente y que también podamos creer que el Señor te ha llamado para ser un triunfador, pero también para vencer. Dios les bendiga.